Amigos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Bautista de Pontevedra. En el día de hoy les invitamos a seguir este precioso y edificante mensaje de la Palabra de Dios. Recuerda, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Iglesia Bautista de Pontevedra. Vamos a compartir un mensaje de la Palabra del Señor en esta noche que yo creo que va a ser una gran bendición, ¿ya? Porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir hoy y quizás el próximo domingo, ojalá alcancemos hoy a terminar. Nosotros siempre hemos sido cristianos de extremos. Los cristianos siempre nos vamos a los extremos, ¿sí? Y eso está mal. Siempre tiene que haber un equilibrio bíblico frente a las cosas, ¿ya? Vamos a poner 3 ejemplos sencillos. 1. Sobre la persona del Espíritu Santo. Sobre la persona del Espíritu Santo, que es Dios, los cristianos se han ido a los 2 extremos. Unas personas abusan de todo lo que es la doctrina del Espíritu Santo y le hacen decir cosas o le hacen hacer cosas que el Espíritu Santo nunca ha dicho o nunca ha hecho. ¿Es Dios? ¿Es 100% Dios? Por supuesto que sí. Es la tercera persona de la Trinidad. Y algunas personas dicen, bueno, como es tercera, no es de tanta importancia como el Padre y como el Hijo. No, Él es 100% Dios. Pero hoy en día las iglesias giran en torno al Espíritu Santo, la gran mayoría. Algunos abusan de eso. Pero hay otras personas, se van al otro extremo, ¿qué hacen? Lo ignoran, ni tienen idea de que el Espíritu Santo es Dios. Y todos, por decirlo así, los ministerios que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo, dice la Biblia, perfecciona la oración que usted hace? ¿Cómo la perfecciona? La arregla. ¿Sabía usted eso? Aparte que a veces estamos orando y decimos unas bobadas que decimos a veces, y eso sube al trono de la gracia y el Espíritu Santo, ¿qué hace? La perfecciona, la arregla. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo lo regeneró a usted o a mí en el momento de la salvación? ¿Usted sabía que Él es Dios, 100% Dios? Entonces, nos vamos a los 2 extremos. Hay iglesias en donde todo gira, son Espíritu Santo céntricas, por así decirlo así. Cuando la Biblia dice que la iglesia debe ser cristocéntrica. ¿Y por qué? Porque la segunda persona de la Trinidad fue la que se encarnó, se hizo hombre. Por eso en esta iglesia es cristocéntrica. ¿Pero creemos que el Espíritu Santo es Dios? Claro que sí, pero algunas personas lo ignoran. Extremos. Tenemos lo de la ofrenda. Aprovecho pasar el aviso, ¿no? Hay que aprovecharlo. Hay iglesias en donde se abusa de lo que es la ofrenda, el dinero. Y dan su dinero, todo, ¿qué cosa? Sin entender. Hacen negocios con Dios. Pactan con Dios. Dios, yo te voy a dar esto, pero espero que al final de la semana tú me des el doble. Bíblicamente no es así. Esta semana ponen tantas cosas en algunos legales, algunos videos. Escuchaba a la esposa del pastor Maldonado. ¿La escuchó usted? ¿La vio? Esa señora predicaba, vamos a decir que predicaba porque no tenía ni Biblia en su mano, tenía una libreta donde... Y ella decía lo siguiente: Dios, yo te ordeno que tú cuides mis joyas, que tú cuides mi dinero, que tú cuides, manda a tus ángeles a cuidar mis aretes y toda la gente, ¡wow! ¡Ah, impresionante! Y en un momento dijo, mando a los ángeles que cuiden mi dinero y mis cosas. Uno dice, ¡qué barrabasadas tan grandes! Y lo peor es que la iglesia estaba llena, rebotaba y la gente aplaudía cuando esta mujer decía eso. Les puedo asegurar una cosa, al terminar esa reunión, la gente habrá dado plata sin entender lo que significa, lo que es el término ofrenda o lo que es el término diezmo a la luz de la Escritura. Pero los otros se van al extremo. No dan nada. A mí me encanta, a mí me encanta la Iglesia Bautista de Pontevedra.
son tan lindos porque no pasan ni ofrenda. Y así da gusto, así me encanta. Yo vengo a la iglesia, recibo, ya alabo, hasta me tomo mi tintico y me voy y no doy absolutamente nada. Así es espectacular, así da gusto. Esas son las iglesias que deberían existir. La cantidad de visitas que hemos tenido, y usted les pregunta, ¿qué es lo que más les gustó de la iglesia? Es que aquí no pasan ofrenda. Espectacular. Hermano querido, la ofrenda es bíblica. El diezmo es bíblico. Aquí está en la escritura. Entonces, si usted y yo no ofrendamos, estamos haciendo algo que no es bíblico. Y le debo decir honestamente, las ofrendas en nuestra iglesia han bajado de una forma increíble. Y uno dice, puede ser, bueno, la situación económica es esta, y uno entiende. Pero hermanos queridos, hemos bajado en cuanto a eso. Nos vamos a los extremos. ¿Qué debemos guardar? El equilibrio. ¿La ofrenda es bíblico? Sí. ¿Dios me pide que yo le dé absolutamente todo? No, Dios no me pide que yo le dé todo. Él me da mi dinero, me da mi sueldo, Dios me da mi sueldo y yo aparto de acuerdo a lo que según Dios me haya prosperado. ¿Me entiende? Pero somos cristianos de extremos. Y en tercer lugar, en el mundo. Nuestra relación con el mundo. Hay cristianos que se aíslan totalmente, no comparten con nadie, no participan en nada, se aíslan en su casa o en su mundo y dicen, de aquí yo no salgo. Pero están los otros que ya se van al otro extremo y se asocian con las prácticas del mundo. ¿Ya? Hay cristianos hoy en día que dicen, yo voy a una discoteca o a un bar y me quedo ahí toda la tarde porque voy a ser de testimonio. Y me tomo mis traguitos y comparto con ellos con tal de yo ganarlos para Cristo. ¿Es eso bíblico? ¿Es ese el equilibrio perfecto? ¿O el otro que se aísla, nunca participa de nada, nunca se asocia, nunca se relaciona con nadie? ¿Es eso bíblico? ¿Es eso correcto? Debemos ir a la Escritura para no irnos a los extremos en cuanto a este tema específicamente. Y vamos a mirar la vida del ejemplo perfecto, de alguien que supo vivir en el equilibrio de cómo manejarse en este mundo. Y estamos hablando del príncipe de los pastores, estamos hablando del verbo, estamos hablando del logos, estamos hablando de la persona de Jesucristo. Jesucristo sí supo mantener una relación perfecta en este mundo. Supo mantener el equilibrio perfecto y es lo que vamos a ver en esta mañana. Vaya a Lucas 7, 24 al 35 y vamos a orar. Busquen su Biblia, por favor, Lucas 7, 24 al 35. De todas maneras, yo lo voy a poner acá para que usted lo pueda leer si es que no trajo su Biblia. Lucas capítulo 7. Y luego vamos a dar, a lo que terminemos la lectura, vamos a dar el nombre del mensaje de esta mañana. Por favor, está hablando Jesucristo, ¿tá? Nuestro ejemplo perfecto, para que sigamos sus pisadas, ¿ya? Vamos a leer en esta mañana entonces y luego vamos a orar. Versículo 24. Le pongo en contexto. Juan el Bautista está preso y manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesucristo si Él es el Mesías. ¿Ah? Y Jesús comienza a responder a esa pregunta. Le dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos son sanados. Y llega al versículo 24 y comienza a decir así. Yo leo el 24 y usted lee el 25. Y así hasta que lleguemos al final. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, los 2 que mandó a preguntar, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ustedes. Mas ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes estarán. 26 más.
¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este está escrito: He aquí me envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, dice Jesús, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo de los publicanos, cuando lo oyeron, notificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, o los escribas, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: nos tocamos flautas y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Querido Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti en esta mañana. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos escuchar tu mensaje. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender a profundidad qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos, corrijamos, escuchemos en esta mañana. Dios, yo te pido por cada oveja tuya que está aquí en esta mañana. Es tu oveja. Tú sabes, Señor, en la condición que llega a la iglesia en esta mañana. Señor, oro por ellas en esta mañana. Por aquellas ovejas que están fuera de Bogotá, que están fuera del país viajando, que tú les cuides y les protejas, pero que en esta mañana tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Y ahí en el silencio de su corazón, hermano, hermana querida, usted debe ser su ruego en esta mañana: Dios mío, háblame. Corrígeme, marca cosas en mi vida, que no salga de aquí siendo el mismo que llegué, que sea, Señor, corregido, instruido, enseñado por tu palabra. Señor, ese es el deseo de tu iglesia en esta mañana, que podamos mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el equilibrio perfecto en este mundo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo está hablando acá a la multitud. Y Él dice, versículo 34 dice al final: vino el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Vino. Y come y bebe y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. La gente tenía de Jesucristo el siguiente concepto. No solo la gente, sobre todo los líderes religiosos. Que Él era, ¿qué cosa? Amigo de pecadores. Cuando a Jesucristo le dicen: tú eres amigo de pecadores, no lo estaban alabando. No le estaban reconociendo eso. Al contrario, era un insulto, era una crítica. Lo estaban condenando porque Él era llamado amigo de pecadores. Y para los fariseos, los líderes religiosos de esa época, eso era una ofensa. Ellos jamás les gustaría que le dijeran: oye, tú fariseo, eres amigo de pecador, porque para ellos eso era una ofensa. Y el texto bíblico nos dice: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En esta mañana lo que queremos compartir era cómo Jesús fue amigo de pecadores. ¿Usted es amigo de pecadores? No, y tal acontezca. Yo soy... Jesús es 3 veces santo, yo solo llego a 2 veces santo, nada más. No, amigo de pecadores. Fíjese cómo esa frase puede sonar hoy en día hasta mal interpretada. Pero Jesús tuvo este título. A Él le dijeron: tú eres amigo de pecadores. Y eso era algo, un insulto. No se olvide que Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo, ¿quién es ese verbo? Jesucristo,
fue hecho carne. ¿Y qué dice la Biblia? Y habitó entre nosotros. Jesucristo habitó en medio de nosotros. Participó de este mundo, de esta sociedad. Vivió en medio de personas. Nació. Fue un niño, fue un adolescente, fue un joven, fue un hombre que vivió y habitó en medio de nosotros. Quizás usted dice, bueno, pastor, pero no vivió en la misma época que estamos viviendo nosotros. Exactamente igual. Si bien no había wifi, no había internet, no había ese tipo de cosas. ¿Había pecado en ese tiempo? Claro que sí. ¿Por qué había pecado? Porque el ser humano estaba ahí. Donde está el ser humano hay pecado ahí, porque todos somos pecadores. Y dice la Biblia, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como de unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vivió y habitó en medio de nosotros, pero Él tuvo el equilibrio perfecto que nosotros debemos tener para vivir en medio de esta sociedad, participar en medio de esta sociedad, pero sin llegar a contaminarme, sin llegar a asociarme con el pecado. Por eso muchos creyentes dicen, yo me alejo de las personas para no participar de su pecado. Me aíslo, huyo. Porque soldado que huye, cristiano que huye, sirve para otra batalla. Y tratamos de aislarnos y decimos, no, con esos pecadores no. Ni converso siquiera, ni siquiera los saludo, ni siquiera les doy la mano. Pero hermanos queridos, ¿ese es el equilibrio que nosotros debemos tener en la Escritura? No. ¿Cómo vamos a hacer luz si nos encerramos? ¿Cómo vamos a hacer sal si no participamos? ¿Cómo vamos a llevar ese mensaje precioso de salvación si nos metemos como una ostra aquí encerrados? Hace un tiempo atrás, un matrimonio participaba de nuestra iglesia. Son de esos matrimonios errantes que van de iglesia en iglesia cada cierto tiempo. ¿Ah? Y ellos tienen el siguiente pensamiento. Por eso se van de iglesia en iglesia. Ellos llegan a una iglesia, ¿ya? Participan un tiempo hasta que se dan cuenta de algo que a ellos les molesta. ¿Y qué a ellos les molesta? Es que personas inconversas entren en la iglesia. Para ellos, que personas inconversas estén dentro de la iglesia no es bíblico y es pecado y está mal. Y llevan como 4 o 5 iglesias visitándolas y diciendo, llega un tiempo y se me acercó a mí y me dice, ¿usted permite que personas inconversas vengan a la iglesia? Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿cómo? O sea, ¿usted permite que personas inconversas participen de la iglesia el domingo? Le digo, claro, por supuesto. Y él me dice, pero eso no es bíblico. Ah, no, le digo yo, no es bíblico, no. Usted no debe permitir que personas sin Cristo vengan a la iglesia. Bueno, y yo le digo, me paro en la puerta entonces y uso el detector de cristianos, que ya estamos a punto de comprar junto con el criminómetro, y me pongo y le digo, cristiano, pase. Cristiano no puede entrar, pase. Le digo, ¿de dónde sacaste eso? Le digo yo. En la Biblia. Me dice, bueno, vale. O sea, cuando Jesús habló a las multitudes, cuando Jesús habló a las personas, o cuando la iglesia se instituía, solo creyentes participaban, no había ningún converso. ¿De dónde sacan eso? Y yo le preguntaba y le decía, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para que la iglesia cumpla su propósito aquí en la tierra de ser luz y de ser qué cosa? Sal de este mundo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, salimos afuera, pero ellos no deben estar acá. Entonces le dije a mi hermano querido, ese pensamiento para mí no es bíblico, no tiene asidero bíblico. Así que, si no les gusta, lo lamento. Y sabes, llevan 5 o 6 iglesias y en todas es exactamente lo mismo. Hoy en día siguen buscando una iglesia que no permita la entrada de pecadores los domingos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? La Biblia dice que Jesús vino y habitó en medio de nosotros. Ahora, quieren mostrarle bíblicamente, antes de ir al pasaje bíblico,
cómo la frase amigo de pecadores no era una alabanza para Jesús. No era un premio, no era un reconocimiento, era un insulto. ¿Usted sabía que Jesús, al vivir y habitar en medio de nosotros, fue insultado de lo lindo? Mire, vamos a ver algunos. Mire lo que dice Juan 7, 20, 21. Respondió la multitud y dijo, ¿qué le dice? Demonio tienes. Wow, le están diciendo a Jesucristo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús le respondió, les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Fíjese cómo dice aquí, que le dicen a Jesús, demonio tienes, y procuraban matarlo. ¿Se imagina usted diciéndole a Jesús, demonio tienes? Ese fue uno de los insultos que Jesús recibió. Y la frase, amigo de pecadores, era un insulto, era una ofensa. Luego, Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Jesús le está diciendo a ellos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. A Jesús le decían que él era hijo de fornicación, porque hasta ese tiempo no había una claridad de quién había sido el padre de Jesús. Se corría el chisme de que María había tenido una relación con otro hombre y que ese hombre desapareció, se borró, se fue y nació Jesús de eso. Fíjese lo que tenían. Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabe lo que le están diciendo? Huérfano. No sé cómo le dirán acá, huérfano. En Chile hay otro término que es mucho más igual que acá, puede ser. Un padre tenemos que es Dios. Nosotros sí tenemos un padre. Esta frase, nacido de fornicación, ¿era una alabanza para Jesús? No, era un insulto. ¿Ha recibido insultos usted? Pastor, todos los días y a cada rato. A mí me dicen el insultado. Y muchas personas dicen, no puedo soportar que me hayan insultado. Bueno, a Jesús lo insultaron. Ya llevamos 3. Amigo de pecadores. ¿Cuál fue el otro? Demonio tienes. Y ahora somos nacidos de fornicación. ¿Por qué Jesús experimentó esos insultos? Porque vivía en medio de esta sociedad. Era parte de ese montón de personas que estaba ahí. ¿Era diferente? Sí. ¿Era distinto? Sí. Pero no, Jesucristo no evitaba estar metido en medio de eso. No, porque yo no estoy para que me insulten. La Biblia dice que Jesús recibió esos insultos. Mire Juan 7:48. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres qué cosa? ¿Y que tienes demonio? Al decirle samaritano, no le estaban diciendo, uy, qué lindo que eres de Samaria. Para un judío ser samaritano era el insulto y sigue siendo uno de los insultos más grandes que puede haber. Los samaritanos eran mestizos, mitad judío, mitad de otra nacionalidad, de otro lugar. Entonces a Jesús le están diciendo, eres samaritano y que tienes demonios. Y finalmente Jesús es llamado amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Entonces, hermanos queridos, al decir la frase amigo de pecadores, están insultando a Jesús, porque Jesús, escúcheme bien, se relacionaba con pecadores. Estaba con pecadores. Pero quiero decirle algo que después Jesús jamás perdió su santidad por meterse con pecadores. Jamás perdió su santidad, jamás perdió su identidad. Él siguió siendo Dios, siguió siendo santo, pero habitó y estaba en medio de ellos, hermanos queridos. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Cómo Jesús se relacionó con personas pecadoras y como vamos a ver ahora, con qué tipo de personas Jesús estuvo. A veces a mí vienen y me preguntan, pastor, me gustaría que me pudiera dar su consejo. Mire, este domingo me invitaron a un lugar. ¿Yo debo ir o no debo ir? Y yo siempre la respuesta que le doy es, ¿qué hubiera hecho Jesús?
Usted no tiene que medirse por lo que el pastor le dice. Usted tiene que medirse por lo que Jesús hizo estando en esta tierra. Y fíjese que ellos decían lo siguiente. Vamos a Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Búsquelo en su Biblia, por favor. Amigo de pecadores. ¿Listo? ¿Está ahí? 13, Marcos 12, del 13 al 17. 2. Usted entenderá que estoy sin mi señora, no tomé desayuno esta mañana, usted tiene que entender eso. Aunque Cafetería hizo un muy buen trabajo esta mañana. Después, dice la Biblia, volvió a salir al mar. Y toda la gente, ¿qué cosa? ¿Y qué hacía él? Ahora, mire, toda la gente venía a él y Jesús decía, un minutito, vamos acá, vamos a hacer una selección. Solo los que creen en mí pasen, los que no creen en mí no pasen. ¿Hacía eso Jesucristo? No. Dice la Biblia que toda la multitud venía. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? ¿A quién le dijo? A Leví. ¿Quién era Leví? Una joyita. Mateo. Después vamos a explicar eso. Sentado y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿de quién? Jesús fue a la casa de Leví. No, a la casa de Mateo, a la casa de un publicano. Jesús se sentó en esa mesa, un pecador, amigo de pecadores. Se sentó en la mesa de Leví, de Mateo, de un publicano. Ah, que ya lo había llamado, ya era 100% santo. ¿Era así? No. ¿Dónde está Jesús en esos momentos? Sentado a la mesa y muchos, ¿qué cosa? No. Vamos a leerlo porque esto es clave. Ahora, les vuelvo a insistir, hermano querido. Usted tiene que tener con mucho cuidado lo que estamos hablando. Nosotros somos de extremos. Y hoy salimos y amigo de pecadores, venga para acá, vamos a tomar disculpa, vamos, total, yo tengo eso. ¿Estoy diciendo eso? No estoy diciendo eso. Entonces, la iglesia, a veces las ovejas, se distraen en momentos exactos cuando se está diciendo algo y agarran eso y de ahí se toman. La semana pasada nuestro hermano Nelson, que está en México hoy en día, habló del equilibrio perfecto que está en la Escritura. Y unos salieron diciendo, uy, no, pero... Y me dicen a mí, ¿no? El conducto bíblico regular es, cuando uno tiene una queja, una inquietud con un hermano, ¿cuál es? Ir al pastor antes que al hermano. No. ¿A quién hay que ir? Al hermano. Pero como se salta en ese principio bíblico, no, yo solo por comentar nomás. Él dijo, oiga, me quedé preocupado porque semana pasada el hermano nos habló mucho de que no hay que orar. ¿Él dijo eso? No. Dijo que hay que orar. Pero también, ¿qué hay que hacer? Hay que actuar. Si yo estoy orando por un trabajo, Dios mío, dame un trabajo, pero no hago una hoja de vida, no salgo a repartirla, nada que ver. Entonces el hermano Nelson habló de ese equilibrio. ¿Debo descansar en el Señor? Claro que sí. ¿Debo confiar en Él? Claro que sí. La Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Entonces ahí tenemos que tener ese equilibrio perfecto, lo que dice la Escritura. Pero nosotros somos tan buenos para... Le aseguro que más de alguien, uy, amigo de pecadores, hoy me voy de parranda y voy a ir a evangelizar, y mientras estoy bailando en la discoteca, oye, Cristo te ama, un whisky caro, dale, no hay ningún problema. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando cómo Jesús se relacionó en amigo de pecadores, pero jamás perdió ni su santidad ni su sabiduría. Él sí supo relacionarse, él supo mantener el equilibrio, y él supo cuando dijo no, hasta aquí llego. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. ¿Y qué más? Ahora yo me imagino la cara al principio de sus discípulos, de Pedro sentado ahí.
en medio de publicanos y pecadores. Cuando ellos estaban absolutamente enseñados que jamás un judío debía sentarse a la mesa ni con publicanos ni con pecadores. Es como que hoy lo invitan a un lugar a usted, a cenar, o lo invitan a una casa, a un vecino que tiene muy mala fama en el barrio, o en el conjunto. Y ese vecino ya pone música, tiene parranda, usted lo ve que tiene una vida desordenada, y un domingo ese vecino sale de su casa, vecino, venga, lo invito a mi casa, vamos a tomarnos un café. No, yo con usted vecino no, porque usted es un pecador perdido y condenado, y yo con usted no. Apártate de mí, Satanás, aléjate de mí. ¿Es ese el equilibrio perfecto? ¿Es eso lo que los cristianos debemos hacer? ¿Aislarnos? ¿Cómo este vecino problemático, borracho quizás, no sé, peleador, conocerá la luz, escuchará el mensaje del Evangelio si nosotros decimos, no, yo con usted totalmente apartado y separado? Ese es un equilibrio. Esa es una posición. El otro, claro, vecino. Y nos sentamos, vecino, unos whiskycitos, claro, y la grosería, y voy por la chaya y lo abrazo. Yo estoy siendo amigo de pecadores. Y me voy para mi casa después así, más doblado que un churro. Me voy para mi casa. Y llego a la casa y mi señor me dice, ¿llegaste así borracho? Es que estaba compartiendo con pecadores. ¿Es eso lo que la Biblia dice? No. Por eso necesitamos esa sabiduría y ese equilibrio y esa madurez que proporciona el Evangelio de Jesucristo. Hermano querido, ¿quién es nuestro ejemplo perfecto? Uy, no lo escuché. ¿Quién? Jesús. ¿Dónde estaba Jesús en estos momentos? Porque había muchos que le habían... ¿Y quiénes? Nos faltan los que critican, hermano querido. Palos porque bogas, palos porque no bogas. Somos los reyes de la crítica y la condenación. Somos los reyes para dictaminar la conducta de una persona, de un hermano. Somos especialistas en mirar la paja. Cuando hablemos del sermón del monte, Jesucristo fue tan precioso y perfecto. ¿Qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Si en tu ojo tienes una viga, y Jesús usó la palabra más grande que podía usar en ese momento, la viga. No le dice una pajita. Y somos, uy, mira cómo se junta con pecadores. No, si yo sabía que algo raro había ahí. Y comenzamos a darle palo. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ellos jamás hacían eso. Jamás hacían eso. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? Pecadores. Ese era el concepto que había de Jesucristo. Jesús nunca olvidó ¿qué cosa? Su misión en la tierra. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús nunca perdió ¿qué cosa? Su objetivo. Siempre lo tuvo claro. Son ellos los que tienen que convertirse a Cristo. No soy yo el que tengo que convertirme a su vida pecaminosa, perdida y arruinada. Pero es ahí donde el cristiano falla. Es ahí donde el cristiano no entiende que uno puede ser santo y puede vivir en medio de la santidad en Cristo, en medio de un mundo pecador. Pero no tengo que yo convertirme a ellos. Son ellos los que tienen que venir a la luz. Son ellos los que tienen que escuchar el mensaje de la salvación. Jesús mantenía una relación perfecta y bíblica ¿con quién? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mantener esa relación perfecta y bíblica con los pecadores. Y hermanos queridos, los pecadores nos buscan a nosotros los cristianos. Puede que se burlen, puede que digan, no, eso no, pero en un momento crítico de su vida, ¿sabe a quién buscan? A los cristianos que marcan una diferencia. Un vecino que tengo al frente de mi casa,
está pasando por una situación muy difícil, muy crítica económicamente. ¿Ya? Y esta semana me llamó, porque nos hablamos, nos saludamos, compartimos con él. ¿Ya? Necesito hablar con él. Claro, le digo yo, ven cuando quiera, ven. Y puedo ir ya, claro. Entró a mi casa, nos sentamos, nos reímos, porque conversamos con él. Y me dice, necesito tu opinión. Uy, claro, le digo, necesito tu consejo, claro. Mira, yo soy constructor. Tengo mi empresa constructora. Pero me dice, quiero vender mi empresa y estoy cansado. Porque estoy cansado de la corrupción que hay en este país. Y en muchos lugares también hay. Imagínate, me dice, ayer fui a una entrevista con un diputado, no sé cuál era, ni se lo voy a decir tampoco, para hacer un negocio y construir algo. Y lo primero que me dice es, necesito el 15%, ya no es el 10%, necesito el 15% para darte ese contrato. Y yo como que no, ¿cómo es? Y ese 15% es parte del contrato. Me dice, no, abre tus ojos, me está pidiendo el 15% de adelanto de comisión para yo dar. ¿Y eso es legal? No, pues me dice, no es legal. Ya no sé qué hacer. Voy al alcalde y me dice, necesito el 15 por adelantado para yo darle el contrato. Voy a un gobernador y me dice, necesito el 15. Y lo necesito ya, por adelantado para yo poder hacer. No sé qué hacer, me dice. ¿Sabe lo que estoy pensando? Ya voy a vender mi empresa y voy a dedicarme a trabajar particularmente porque estoy cansado de los sobornos, de que me pidan plata y de que no me paguen. Y le digo yo, ¿tú quieres que yo te dé un consejo? Claro. Bueno, de acuerdo a lo que la Biblia dice, yo te digo, tú no debes participar de esos sobornos y de esos negocios raros. Y me dice, uy, era lo que yo tenía entendido. Él es una persona que conoció a Cristo conmigo hace un tiempo atrás. Le pude hablar del mensaje del Evangelio, debido a una crisis matrimonial que él tuvo. Ya lo tengo invitado para el 1 de mayo, donde vamos a ir los hombres, los que mandan en la casa, nos vamos para Tenco, aquellos que dominan, aquellos que ponen las reglas sobre la mesa. ¿Usted sabe por qué estoy diciendo todo eso? Porque me está el Señor, hagámoslo. Él todavía no se ha casado. Él convive con su esposa. No es ni siquiera su esposa. Y la semana pasada nos encontramos en la calle y le dije, no te olvides, el 1 de mayo, el 1 de mayo. Y le di un abrazo, se llama Augusto, ore por él. Augusto, un abrazo. Ya pues, cásese. Dios no está de acuerdo con eso. Sí, si usted ya me lo ha dicho y me lo tiene bien caído. El convivir es una falta de respeto a Dios y una falta de respeto a su esposa. Póngase serio, le digo yo, Augusto, vamos. Y me abraza y dice, sí, yo me voy a casar, no te preocupes. No es problema mío, el problema es suyo. Y mantengo con él una amistad, mantengo con él una relación. Y al principio él, unas palabras groseritas por ahí, y yo le decía, ya, tanta grosería no, tranquilo, hábleme como una persona normal, común y corriente. Y mantengo con él una amistad, mantengo con él una relación. Y espero, y es mi oración, de que pronto pueda llegar a esta iglesia, pueda comenzar yo con él un discipulado. ¿Cómo vas a ver la luz? ¿Cómo vas a escuchar de la sal si no hay un creyente que le diga cómo son las cosas? Si tu compañero de trabajo es un perdido, un pecador, un borracho, ¿cómo vas a ver la diferencia si tú no se la muestras o tú no se la dices? ¿Cómo ese adúltero va a saber que está pecando? Pero hay que hacerlo con gracia y sabiduría como lo hizo nuestro precioso Señor Jesucristo. Nosotros somos biblicitas. ¡Toma! Pecador condenado. ¡Toma! Impío. ¿Es eso lo que hizo el ejemplo perfecto? Eso no lo hizo. Hermanos queridos, John MacArthur dice, el pastor dice, me encantó esta frase. Léala, por favor, escucha. Es difícil ver cómo el cristianismo puede tener un efecto positivo en la sociedad si primero no puede transformar su casa.
¿Por qué muchos cristianos callan? ¿Por qué muchos cristianos se aíslan? Porque no están viviendo una vida coherente con lo que ellos dicen que son. Ellos le dan palo a los inconversos, ¡boom! Y el inconverso lo ve y mira, si llega tarde al trabajo todos los días, ¿qué me viene a hablar a mí de una conducta coherente? ¿Lo escuchaste las groserías de ese cristiano? ¿Escuchaste los chistecitos que se está diciendo? Por eso muchos cristianos no tienen un efecto en el lugar donde están. Están apagados. Ya no tienen sabor. Porque si dicen, oye, eso es pecado, inmediatamente el inconverso le dirá, ¿y usted qué? ¿Y usted qué me dice? Por eso muchos cristianos no están teniendo un efecto positivo en la sociedad. ¿Por qué? Porque tienen una viga gigantesca en su ojo y no tienen un mensaje coherente, ¿me entiendes? Y a veces pensamos que vivir una vida diferente es un gran sacrificio. ¿Qué sacrificio es no decir groserías? ¿Qué sacrificio es no emborracharme como todos los demás se emborrachan? ¿Qué sacrificio es yo no poder contar esos chistes sucios? ¿Qué sacrificio? Nada, no son ningún sacrificio. Es vivir una vida coherente en Cristo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que nosotros tenemos? Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos una vida abundante y una vida diferente. ¿Pero diferente a qué? Diferente a como el mundo vive. Amigo de pecadores. ¿Es usted amigo de pecadores? ¿Es usted, hermana querida, amiga de pecadores? Tengo un vecino al frente. Ya, no, el de al lado. Ese no, ese es otro. Le fascina el golf. Y tiene un pedacito de patio en su casa con pastico. Y a veces son las 6 de la madrugada y él está practicando así un pedacito. ¿Ah? Yo de golf ni idea. Ni lo he visto en televisión ni creo que lo veré. ¿Ah? Y él, yo, hola vecino, ¿cómo vas? Y he visto a veces, a propósito, para poder tener un tema de conversación, he puesto a escuchar frases de golf. Y el otro día le dije, ¡y pasó el corte! Y me quedé mirando, sí, ya lo pasé. No tengo ni idea qué pasó el corte. Creo, no le estoy mintiendo, creo entender que es que entró en la clasificación del torneo. Su tema favorito es el golf. ¡Hola, Tiger! Los que saben golf saben, Tiger Woods. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el golf? ¿Y el swing? Uy. Y ya conversa, ya se ríe, ya se relaciona, ya tiene un tema. Ahora, ¿usted cree que mi interés es hablarle de golf? No, mi interés es presentarle a Cristo. Porque si se muere sin Cristo, se irá al infierno por toda la eternidad. Y yo fui vecino de Él. Y era mi responsabilidad mostrarle a Cristo y hablarle de Cristo. Algunos son los cristianos ocultos, los cristianos no identificados. Mire lo que dice Lucas 19:10. Vamos a avanzar, no creo que vaya a terminar. Mire lo que dice. Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Él vino a eso. Él nunca olvidó su propósito. Él nunca olvidó su objetivo. Hermano querido, preste atención. Lucas 10. Perdón, en español. ¿Usted cree que en el lugar donde vive fue puesto ahí para que viva su vida común y corriente y luego muera y ya pasó? No. Usted fue puesto ahí por Dios, por gracia y misericordia, para que en ese barrio sepan que hay un Cristo Salvador. Usted sea luz, usted sea sal. ¿O usted cree que en el lugar donde está trabajando fue puesto porque sí? ¿O usted cree que las personas donde estudia o trabaja fue puesto porque sí?
¿Usted no cree en la soberanía de Dios? Amén. Me parece que no. Sí, Dios es soberano, pero Él no me puso en ese lugar. Dios es soberano y lo puso en ese lugar donde usted está con el único objetivo que usted sea luz y sea sal. Si usted tiene una amiga en el trabajo y lleva un año ahí y jamás le ha mostrado a Cristo, jamás le ha hablado de Cristo, tiempo perdido, vida desperdiciada, vida que no tiene sentido. Hermano querido, ¿a qué estamos jugando en el cristianismo? Cristianismo es mostrar a Cristo. Usted va, trabaja, comparte, se ríe y terminó el día y su compañera de trabajo sigue sin escuchar a Cristo. Tiempo perdido, absolutamente fracasado en la vida. Isaías 61, el 1 al 2. ¿Muy duro? ¿Estamos bien? No, bueno, está bien, si es duro no importa porque es la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová, dice Isaías, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar todos los servidores. ¿Por qué puse este pasaje? Es del Antiguo Testamento. Ahora, si usted es un asiduo lector de la Escritura, si usted es un asiduo lector del Nuevo Testamento, se dará cuenta que este pasaje de Isaías del Antiguo Testamento, alguien lo leyó en el Nuevo Testamento, en la sinagoga. De casualidad, porque se dieron las cosas, usted sabe cómo es la suerte. Le dieron a Jesús la oportunidad de leer en una sinagoga, leer la Torá. ¿Y qué cosa, no? Como son la vida. Jesús lee 61, el 1 al 2, y dice, hoy esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Y todo, porque Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y Él vino, ¿a qué cosa? A dar las buenas nuevas a los abatidos. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que aquel compañero de trabajo, compañera de trabajo, que usted ve reír, que usted ve disfrutar, que usted ve todos los días, es una persona completa? ¿Sin Cristo? No lo es. No se engañe. ¿Usted cree que esa vecina, que usted debe reírse y que todo es lindo, usted cree que ella es completa y gozosa sin Cristo? ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, está absolutamente engañado. Es una persona que vive una infelicidad absoluta aquí en su corazón. Lo que pasa es que lo disfraza, lo oculta, pero apenas viene el abatimiento, ¡boom!, cae. Es una persona muerta espiritualmente y que necesita a Jesucristo. No se engañe, no crea que es así. A los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ya voy terminando. Marcos 2:17. Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? A pecadores. Amigo de pecadores. Y vamos a terminar aquí en esta mañana. No me alcanzó el tiempo. A Jesús le decían amigo de pecadores. Y solo para darle un adelanto de lo que veremos el próximo domingo, si Él no ha venido antes, si Él me da la vida, si Dios lo permite, mire las joyitas con las cuales Jesús se juntaba, se relacionaba, bíblicamente, santamente y correctamente. Publicanos, pecadores. Los fariseos llamaban pecador a todo aquel que no fuera como ellos. O sea, todos eran pecadores. ¿Usted sabe que usted también es pecador? La única diferencia es que usted es salvado por gracia, nada más. O sea, usted es un pecador perdonado. Esa es la única diferencia. Gran diferencia. Mire con quién se juntaba Jesús. Prostitutas. Y con los fariseos. Ese era el círculo social de Jesucristo. ¿Perdió alguna vez su santidad? Nunca.
¿Perdió alguna vez su identidad? ¿Quién era? Nunca. ¿Perdió su propósito en la vida? Nunca. ¿Perdió su objetivo en la vida? Nunca lo perdió. Y Él es ese ejemplo que nosotros debemos vivir, insertados en medio de esta sociedad. Porque si no fuera ese el propósito, en Juan 17 Jesús jamás hubiera orado así. Padre, yo te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa fue la oración de Jesucristo. En el día de ayer, Dios me dio uno de esos privilegios que solo Dios puede dar. Predicar a Cristo, predicar el Evangelio en un funeral. No sé, casi yo creo que la gran mayoría no sabe, esta mañana no está con nosotros nuestro hermano Juanito Fandini. Ayer, el día viernes, falleció una de sus hermanas, ¿ya? Llamada Yolanda. Yolanda se fue, partió de este mundo. Y me llamó llorando el hermano Juan, por supuesto, de su hermana. Y le dije, mi hermano Juan, oraremos por usted y yo lo acompañaré en un minutito en el velatorio para compartir con usted. Y me dice, pastor, ¿usted cree que podrá en ese funeral mandarse esas predicaciones de Cristo? Y digo, si a mí me dan la oportunidad, yo entro. Le digo. Y me dice, mi hermana se fue con Cristo. Ah, cómo cambia. Hasta para morir Cristo hace la diferencia. Ah, qué distinto es morir con Cristo a morir sin Cristo. Qué distinto es vivir con Cristo a vivir sin Cristo. Qué diferencia abismal que hay. Y yo le dije, bueno, si era creyente, asistió a una iglesia. Y bueno, pero el pastor, lo más lógico es que el pastor de su iglesia, lo correcto es que el pastor, si él no va, y si él están de acuerdo, y si el hijo de ella está de acuerdo, yo me meto. Mira una oportunidad de predicar a Cristo. ¿Quién se la va a perder? ¿Usted se la perdería? Uy, yo sí me la perdería, porque me da cosa hablar en público. Hablamos de novela, hablamos de fútbol, hablamos de la economía, hablamos del país, pero no hablamos de Cristo. Ahí sí que me da vergüenza. Qué pena con usted, pero se lo tenía que decir. Y me dijo, y ayer nos fuimos con Félix al velatorio. Y llegamos allá, ya, no conocíamos a nadie. A nadie. Solo el hermano Juan Fandini y la esposa. ¿Ya? Y llegamos ahí, con Félix somos tímidos, y nos paramos ahí. Arrumado, y llega el hermano Juan Fandini y empieza el hijo de la que falleció, mucho gusto, Joaquín, encantado. El primo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. La prima, la sobrina. Tenía 2 hermanos, imagínense cuántos sobrinos tenía. El abuelito de ese, saludando a medio mundo, no tenemos ni idea. Y este mensaje venía a mi vida. Joaquín, tienes que socializar, tienes que relacionarte con esas personas, tienes que mostrarles a Cristo, sonríe, conversa, saluda. Yo les he dicho muchas veces, aunque solo lo crean, yo soy tímido. Recorto, me chupo como un jugo, una naranja cuando hay mucha gente, trato de pasar de salir callado. Y ayer, Joaquín, eres amigo, tienes que ser amigo de pecadores, relaciónate, saluda, conversa. Y estaban unos hermanos de la iglesia donde ella asistía y había como uno de los líderes ahí, el hermano Juanito, por respeto a los hermanos, pregúntele si están de acuerdo que yo pueda tener un mensaje de Jesucristo. El hijo vino y me dice, ¿usted es el pastor? Bueno, mi mamá hubiera querido que un pastor predicara, así que yo no tengo problema. Y Juanito fue y habló con los hermanos dijeron, claro, por supuesto que traiga palabra. Y a las 7 de la noche, ahí al lado de ese cajón de Yolanda, se escuchó hablar de que Jesucristo puede dar vida eterna, y Él vino a perdonar pecados. Ahí hubo un pecador perdonado que habló acerca de la fe en Jesucristo. ¿Pequé como ellos? Soy un pecador perdonado. Uy, no, a distancia. Y había personas que fumaban. Y habían algunos que andaban olor a trago. No, yo ahí que voy a meterme. Es ahí donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Es ahí donde nosotros tenemos que mostrar a Cristo. Es ahí donde nosotros podemos decir, puedo vivir una vida diferente. Porque Cristo lo ha hecho posible. Próximo domingo tendremos amigos de pecadores 2. Continuaremos, porque falta.
Y por favor, use el equilibrio bíblico. Soy amigo de pecadores, pero no participo de su pecado. Hasta aquí llego yo. Cierre sus ojos en pantalla. Yo no sé, gracias a Dios, porque no lo sé todo. Quizás usted es de esas personas que se aíslan en el mundo. Vive encerrado en su cristianismo puerta adentro. Quizás usted es una persona legalista que dice, no, pero ni loco, ni nada. En esta mañana usted ha escuchado que Jesús era llamado amigo de pecadores. Y no era una alabanza, era un insulto. Él se relacionaba con las personas. Él se juntaba con personas necesitadas de la luz y de la sal de Cristo, pero no participaba de su pecado. Él mantenía esa distancia. En esta mañana quizás usted ha entendido que esa vecina que usted tiene necesita la sal y la luz de Cristo. Y usted es la persona que Dios en su soberanía puso ahí. Quizás esta mañana usted se da cuenta que esa compañera de trabajo que se ríe, que la abraza, que la ve, que es chistosa, que todo le va bien, es una pecadora perdida que tiene una tremenda necesidad de un mensaje que usted tiene. ¿Para qué comparte con personas del trabajo si no les comparte lo más importante que usted tiene? No son sus chistes, no es su conversación de fútbol, no es su conversación sobre la corrupción, no es su conversación sobre las cosas rutinarias diarias de la vida. Es Cristo su conversación. Y si en esta mañana usted se da cuenta que ha callado, que le ha dado vergüenza, lo más importante que usted y yo tenemos, que es el precioso mensaje del Evangelio de Jesucristo, es hora de que usted converse con Jesucristo, como yo lo he conversado. Amigo de pecadores, amiga de pecadoras. ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a saber que hay una nueva vida? Es hora de pedir perdón. Es hora de decirle, Cristo, yo me estoy avergonzando de ti. He perdido de vista el objetivo que tú nunca perdiste. Tómese unos segundos para orar ahí en el silencio de su corazón en esta mañana. Yo no estoy aquí ni para juzgarlo ni condenarlo, ni más faltaba. Soy un pecador perdonado igual que usted. Y no quiero por ningún motivo perder de vista el objetivo por el cual fui puesto en ese vecindario. La soberanía de Dios perfecta actúa en el lugar que me puso de trabajo. La soberanía actuó perfectamente en el barrio y mis vecinos que me puso. Es que, pastor, usted no conoce a mis vecinos. Sí los conozco, son pecadores perdidos. Y Padre, en esta mañana la Iglesia Bautista de Pontevedra como tal quiere reaccionar y quiere entender que su propósito en la vida es hablar de Cristo, mostrar a Cristo, honrar y exaltar a Cristo, no solo en la iglesia, porque es muy fácil, sino allá afuera, es donde yo debo hablar y mostrar a Cristo y ser coherente. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias en esta mañana por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de gran edificación para su vida. No olvide visitarnos en nuestro sitio web www.bogotabautista.com.